Yo soy tu gloria, el que levanta tu cabeza. Yo soy el que soy tu gloria, el que levanta tu cabeza. Levanta tu mirada y mírame, dice Jesús. Levanta tu mirada y mírame. Siento que para algunos esto tiene mucho sentido hoy. Y es como si el mismo Jesús viniera con su mano delicada, perfecta de amor, y levantara tu rostro, desde tu pera, levantara tu rostro para que puedas verlo. Gracias. Si necesitas hacerlo físicamente, hacelo. Él levanta tu cabeza. Él es el que pone calzado en tus pies, el que te da abrigo, el que te recibe. Mírame a mí. Levantá la mirada y mírame a mí, dice Jesús. Mírame a mí. Mírame a mí. Yo soy el que te perfecciona, yo soy el que te santifica, yo soy el que te justifica. Mírame a mí, levanta tu mirada una vez más, levanta tu mirada para que lo puedas ver, Señor. Oh, gracias, Jesús. Y haz esta oración en forma de canción. Oh, mírelo, mírelo. Te veo, Jesús, te veo, Jesús. Te miramos. Te veo, te veo, te veo. Te veo. Oh, gracias, Jesús. No hay nadie más hermoso. No hay nadie más hermoso. No hay nadie más hermoso. Te veo, Jesús. Te veo, Jesús. Míralo. Míralo. No hay nadie más hermoso, no hay nadie más glorioso, no hay nadie más santo. Míralo, míralo, mírelo, mírelo. No hay nadie más hermoso, no hay nadie más. Él y vos, no hay nadie. Es Él y vos. Glorioso. Es Él y vos en una danza preciosa. Es como si Jesús danzara con vos. Gracias. Permitite danzar con Él. Mírelo, mírelo. No hay nadie más hermoso. No hay nadie más glorioso. No hay nadie más santo. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Quédate ahí lo que te haga falta. Yo quiero compartir un par de cosas, pero quédate en la presencia del Señor lo que te haga falta, lo que necesites. Disfrutá de esa danza con Jesús, de ese baile con Jesús, de esa danza con Él, porque Él está danzando con cada uno de nosotros. Oh, gracias Jesús. Quiero compartirles algo, pero antes sentía hacer esto y creo que tiene sentido con lo que vamos a compartir muy brevemente. Y siento que muchos han sido lastimados por el cuerpo de Cristo, por la iglesia. Y hoy quiero asumir ese lugar y pedirte perdón por esas heridas. Pedirte perdón en el nombre de Jesús por esas heridas. Como, quizás te suene raro esto, pero es como si Él como cabeza de ese cuerpo se hiciera responsable de lo que el cuerpo mismo lastimó, de las heridas que el cuerpo mismo
generó. Y Él como cabeza asume la responsabilidad. Aún siendo santo, aún siendo puro, aún no debiendo nada, aún habiendo hecho todo, vuelve a tomar ese lugar. Y es como si Él mismo te dijera, y yo hago lo mismo, perdón. Perdón en nombre de aquellos ministros que te lastimaron, de aquellos hermanos que te lastimaron. Y que hoy recibas sanidad de la misma sangre del cuerpo de Cristo. Y que incluso esa sanidad no sea solo del alma, sino que se extienda al cuerpo. Que todo lo que dañó los huesos, los órganos, sea hoy sanado por esa sangre de Cristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toda maldición arrojada sobre tu cuerpo hoy es cortada en el nombre de Jesús. Todo daño a tus células es restituido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Y hoy se cae toda tu tristeza, toda tu agonía. En el nombre de Jesús. Todo descrédito. Todo lo que pensabas que estaba perdido y agotado. Hoy Él devuelve. Hoy Cristo devuelve esperanza renovada. Devuelve lo que te fue robado. Es tiempo de recoger otra vez la espada. Siento esto para algunos. Es tiempo de retomar y de recoger otra vez la espada que yo te di. La espada que yo te di. Es tiempo de levantarla de vuelta. Es tiempo de levantarla de vuelta, confiando en aquel que te la dio, confiando en el que te la dio. Y de renunciar a las mentiras que puede haber en tu mente. Para mí es muy pesada esta espada, yo no soy digno de cargarla. Si Él te la entregó, levántala, porque Él te va a dar la fuerza, Él te va a dar la sabiduría, Él es el que te hace digno, su dignidad te dignifica, Él es el que equilibra la balanza. Es tiempo de recoger la espada. Y aún más, en el nombre de Jesús se cae toda vestidura vieja. Y hoy Dios te entrega una nueva vestidura, una nueva armadura. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Hay un nuevo vestido para vos. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Él es el que te viste. Gracias, Jesús. Para una mujer siento, hay una nueva voz. Hay una nueva voz. Una voz potente. No es un simple canto, es una voz de guerra que se levanta. Es una voz que no nace de la garganta, no nace incluso de los buenos ejercicios del vientre, nace del Espíritu. Es una voz de guerra. Venías clamando por esto y Dios te está entregando una voz de guerra, una voz profética de guerra. Que cuando tus labios se abran, el mundo espiritual se desata. Una voz profética de guerra que nace del Espíritu. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Yo soy tu sanador. Yo soy tu sanador.
corre a mí. Oh, gracias Jesús, yo soy tu sanador. Gracias Jesús. Hay huesos que se están ordenando ahora. Hay huesos que se ordenan ahora, en el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús. Y quiero animarte, si sentís que esto es para vos, a que hagas el ejercicio, el movimiento que no podías hacer. Hay huesos que se están ordenando. Oh, gracias Jesús. Oh, gracias Jesús. Oh, gracias Jesús. Hay ojos que están siendo sanados en el nombre de Jesús. Yo desato sanidad sobre la visión ahora en el nombre de Jesús. Sobre toda miopía, sobre todo astigmatismo, en el nombre de Jesús ahora yo desato nueva visión renovada. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Toda enfermedad de los ojos es sanada en el nombre de Jesús ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Las cosas que te dijeron que nunca más ibas a poder ver. Ahora en el nombre de Jesús yo rompo con esa maldición y desato gracia sobrenatural sobre tu visión. Oh, gracias Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Te miramos, Señor, te miramos. Gracias Jesús, gracias. Gracias Jesús. Oh, incluso algo más. Hay restitución de la visión, no solo en los ojos físicos, hay restitución en la visión espiritual. Él restablece la visión borrosa espiritual que tenías y trae claridad. Lo que era borroso, lo que era confuso, ahora se hace claro en el nombre de Jesús. Lo que no se entendía, lo que estaba costando. La visión borrosa se hace clara en el nombre de Jesús. La visión espiritual borrosa se esclarece ahora en el nombre de Jesús. 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 Gracias. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Y sigo animándote a que te quedes ahí. Si estás en una experiencia con Dios, si estás en un baile con Jesús, quédate ahí. No importa, yo sigo compartiendo, pero si estás ahí, tenés permiso para seguir estando con Jesús. Eso es lo más importante. Hace algunas semanas estábamos en Esencia Activa en los miércoles y estábamos compartiendo de la misión que entendemos como iglesia. Y en eso Salvi, que está por ahí atrás, es un niño precioso y estaba jugando ahí a un costadito como él suele hacer, a un costado del salón, y se acerca y me pregunta frente a todos algo así como: Ale, vos dijiste que esto es lo que entendemos nosotros y que en otras iglesias puede ser distinto. Y entonces, ¿hay muchas iglesias? Y me desarmó y igual le contesté. Me quedé pensando en eso, dije, wow. Digo, porque él estaba ahí con los juguetes a un costadito, parecía que no estaba escuchando o que no estaba participando, pero sin embargo sus oídos estaban abiertos. Y vuelvo a pensar lo que decimos más de una vez, de cuán importante es exponer a nuestros hijos a ambientes y atmósferas espirituales. Porque parece que están ahí jugando, parece que no están prestando atención, pero el Espíritu Santo, que es el mismo para grandes y chicos, no está el Espíritu Santo para grandes y el Espíritu Santo para niños. El Espíritu Santo, que es el mismo, enciende los corazones, trae revelación. Y eso que él preguntó no solo habrá traído algo a su vida, sino que nos bendijo a todos. Y a mí igual me dejó pensando, porque después me quedé pensando con lo que había respondido y si había sido completo o no, y cuán cierto es, ¿no?
Y quería hablarles un poquito de eso. Y para arrancar, lo que tengo que decir es que la iglesia es una sola. Nosotros solemos usar iglesia con I mayúscula para cuando hablamos de la iglesia de Cristo y con I minúscula cuando hablamos de las congregaciones. Pero la realidad es que en la Biblia no existe tal distinción. No hay esa distinción. No usa palabras distintas para un caso y otra. Y la palabra que usa en el idioma original, en el Nuevo Testamento, es la palabra eclesia y la usa unas 114 veces. Y la usa tanto como cuando habla del cuerpo de Cristo como iglesia, y la usa también cuando habla de las congregaciones que estaban en las diferentes ciudades. No hace distinción, es la misma palabra. Y cuando estudiamos esa palabra un poquito en el contexto, lo que significa, podría entenderse como los llamados fuera o la asamblea convocada. Es como la asamblea convocada por Dios. Es aquellos que Dios convoca para que se reúnan con una mirada hacia afuera. Es aquellos que son convocados, es la iglesia misma de Cristo. Son los que son llamados por Dios mismo. Esa es la iglesia. Es como cuando Jesús anduvo por la tierra y se fue encontrando con los que iban a ser sus discípulos y los llamó. Les dijo, hey, Pedro, que no se llamaba Pedro todavía, Simón, seguime. Y lo siguió. Son los llamados, son los convocados. Son esos que se reúnen porque son llamados por Dios, son convocados por Él. Esa es la iglesia, ese es el cuerpo de Cristo. No hay muchas iglesias, hay una sola iglesia. Es lo primero que tengo para decir. Y esto se conecta directamente con una palabra que está en hebreo en el Antiguo Testamento. Si vemos, por ejemplo, Deuteronomio 9, 10, habla del día de la asamblea. Esa palabra en hebreo es la misma que se traduce después como eclesia en el Nuevo Testamento. Está conectado, esa asamblea son los convocados por Dios. Son los llamados por Dios, son los que convoca. Por eso también cuando nos reunimos no tiene que ver con las cuatro paredes, con el espacio físico. Eso es un lugar que necesitamos porque estamos en esta tierra. Pero no tiene que ver con el espacio físico. Podríamos estar en este lugar, podríamos estar en una casa, podríamos estar en una plaza. La iglesia son esos convocados, esos llamados por Dios que se reúnen y están juntos y cada uno conforma lo que llamamos el cuerpo de Cristo. Entonces cuando Jesús dice, edificaré mi iglesia, en Mateo 16, 18, los discípulos no estaban escuchando, voy a crear una nueva religión. No estaban oyendo eso cuando Jesús dijo eso en el idioma del que estaban hablando o que está escrito en el Nuevo Testamento. No estaban oyendo, voy a crear una nueva religión, sino voy a formar el pueblo reunido de Dios en su plenitud. Los voy a formar, van a ser uno en mí. Eso es lo que está diciendo. Ahora por mí, por mis méritos, por lo que voy a hacer en mi tiempo en la tierra, más lo que voy a hacer con el sacrificio en la cruz, más lo que voy a hacer con mi forma de resucitar y sentarme a la diestra del Padre, ahora voy a poder conformar un pueblo para mí. Van a ser uno en mí. Eso es lo que Él estaba diciendo cuando decía, edificaré mi iglesia. No estaba hablando de muros, por eso puede decir, van a ver, en 3 días voy a edificar mi iglesia. Y lo miraron como locos, ¿cómo vas a 3 días? Nosotros tardamos no sé cuántos años y vos decís que en 3 días la vas a edificar. No estaban entendiendo la dimensión espiritual de lo que Jesús estaba declarando. Porque murió y en 3 días resucitó y en esos 3 días hizo una obra sobrenatural tremenda que hoy nos permite ser uno en Cristo, no importa dónde estés. Y por eso la iglesia es una. Él reúne la iglesia en sí mismo. Él es la cabeza de ese cuerpo. Él lo hizo posible. Entonces vemos que desde Génesis hasta Apocalipsis Dios siempre estuvo formando un pueblo, una familia, una nación santa, una morada para su presencia, un lugar donde habitar. Y por eso cuando hablamos de cosas que escribimos en el manual de cultura, decimos somos apasionados por su presencia manifiesta, porque es la forma que pudimos expresar o escribir lo que entendemos que Jesús quiere, que Dios quiere, que es que Cristo, su vida, su plenitud, habite en cada uno de nosotros y que eso se exprese, que se expanda.
Y esa es la forma en la que le escribimos. Necesitamos escribirlo de alguna forma. Utilizamos el idioma, lo que tenemos, y lo expresamos así. Otros lo expresan de otra manera, no pasa nada. Pero tiene que ver con eso. Con ser un lugar, una habitación para la presencia de Dios. Y qué maravilla que por el sacrificio de Jesús el Espíritu Santo pudo venir a nosotros y puede habitar en cada uno. Y qué maravilla si entonces dejo de lado un montón de cosas que tienen que ver con el humanismo, con el orgullo, con el ego, con la falta de perdón. Y empiezo a ver el oro que Dios puso en cada uno. Y empiezo a descubrir la maravilla del Espíritu Santo viviendo en vos y en mí. Y empiezo a ver que hay algo que puso el Espíritu Santo, que sopló en vos, que es único y maravilloso, y yo no lo tengo, pero lo tenés vos, entonces es mío también, porque soy parte del mismo cuerpo. Y me bendice, y no hace falta que yo tenga todo, porque somos un cuerpo, unidos, con una sola cabeza, que es Cristo Jesús. Pero me puse a buscar qué otros términos también se usaban para definir a la iglesia. De vuelta, el término iglesia es eclesia, es el que se usa, pero a veces en otros pasajes usan otras palabras. No para definirla como iglesia, pero sí como para hablar de lo que la iglesia es. Para tratar de explicar qué es lo que la iglesia significa. Y rápidamente quiero recorrer, son 5, pero las voy a recorrer muy rápido. Otro día les comparto todo. Pero la primera es esta de lo que estábamos hablando. La primera palabra que en griego es soma Christou y significa el cuerpo de Cristo. La iglesia es una porque Cristo es uno. En 1 Corintios 12:12, por ejemplo, si lo leen, va a decir eso. Dice, porque así como el cuerpo es uno, y sigue. Ahí está usando esa palabra. La iglesia es una porque Cristo es uno. Él es la cabeza y nosotros somos miembros de ese cuerpo. La iglesia es una sola. No es una federación de grupos independientes, es un organismo vivo y es interdependiente. Estamos conectados unos con otros. Por eso necesitamos ver lo que Dios pone, que Dios nos permita en su gracia ver lo que Dios pone en cada uno, porque lo que Dios puso en vos me complementa. Y doy gracias por lo que Dios puso en cada uno de ustedes. ¿Y saben qué? Quiero ver cada vez más. Quiero ser tan confiable para Dios, que Él me permita ver cada vez más lo que puso en ustedes. Y si hay algo que deseamos en esencia, como una expresión de la iglesia de Cristo, porque eso somos. Una expresión del cuerpo de Cristo. Si algo que quiero ver más es espacio para que lo que Dios puso haya libertad para que salga. Que cada uno de los que venga sienta la libertad de que lo que Dios puso salga, se exprese y tenga lugar. Y saben que la unidad no significa uniformidad. Justamente no significa que seamos todos iguales. Y si leen 1 Corintios 12 lo van a entender bien. Pero cuando Pablo escribía a Corintios, supongo que nunca imaginó una iglesia donde todos oraran igual, o ministraran igual, o adoraran igual, o tuvieran la misma función. En 1 Corintios 12, como les decía, dice, el ojo no es la mano no es el pie. Es un pasaje muy conocido, lo pueden leer. Entonces la diversidad no es el problema es la desconexión. El problema no es que haya diversidad, no es que haya diferentes dones, no es que haya diferentes gracias. El problema es la desconexión. El problema es cuando intento que el otro sea igual a mí. Si no es igual a mí es un problema. Y entonces decido desconectarme simplemente porque no es igual a mí. Simplemente porque no hace las cosas como a mí me gustan. No estoy hablando de doctrina acá, ¿eh? No estoy hablando de cosas que están fuera de lo que la palabra indica. Estoy hablando de gustos personales. Y el gran problema, en definitiva, del ser humano es ese, la desconexión. Primeramente con Dios y después con las personas.
Y la realidad es que no podemos construir relaciones de pacto desde la desconexión. Y de eso se trata un poco, porque Dios es un Dios de pactos. Es un Dios que hace el pacto con nosotros desde la antigüedad y restableció su pacto una vez y para siempre en Cristo Jesús. Y ahí hizo su pacto eterno con nosotros. Es un Dios de pactos. Y nosotros que somos sus seguidores, sus discípulos, tenemos que aprender de Él y aprender a tener relaciones de pacto. Relaciones de pacto en la que estoy dispuesto, miren, lo voy a decir y va a parecer un montón, pero en la que estoy dispuesto a dar mi vida por mi hermano. Quizás parezca mucho. Relaciones de pacto. Y no podemos hacerlo desde la desconexión. Lo que Dios propone desde el principio es una relación de pacto en intimidad y conexión. Así que hay expresiones distintas, énfasis, estilos, formas, lenguajes, generaciones. Nosotros mismos vamos a ir cambiando con los años. Nosotros mismos vamos... Y ¿saben qué? Espero cambiar, porque espero descubrir nuevas cosas. Espero tener entendimiento de cosas que hoy no entiendo. Y entonces decir, hey, hay una nueva dimensión que entiendo y plantear cambios. Y espero que otros planteen cambios porque han avanzado y me superaron. Porque tuvieron una nueva revelación de quién es Cristo. Y cuando hablo de nueva revelación no digo nada que esté fuera de su palabra, sino que un nuevo entendimiento de quién es Él, de su belleza. Porque es inagotable lo que Dios es. No nos va a alcanzar la eternidad para descubrirlo. Bueno, sigo. Número 2. Hay otra palabra que se usa mucho, que es koinonía, y significa comunión. Así que la diversidad también es parte del diseño de Dios, en esta comunión, en esta conexión, en esta koinonía. Es participación, es compañerismo, es vida compartida. Por eso no decimos que vamos a la iglesia, porque cuando vos vas a la iglesia, vas a un lugar, vas a un espacio y nada más. Cuando vos tenés vida compartida, es muy diferente. Cuando vos entendés que no estás siendo un espacio, sino que estás compartiendo tu vida. Y cuando compartís tu vida, compartís tu tiempo, tus bienes o lo que sea. Y también recibís de eso mismo. Compartís, conocés, te das a conocer. Así vivía la iglesia primitiva. Y también tiene mucho sentido con cómo se comportaba la iglesia en el Antiguo Testamento. Si leen o si leemos el Antiguo Testamento, van a ver que comer juntos, compartir la mesa, participar de diferentes fiestas, vivir como pueblo, eran expresiones de alianza y pertenencia. Eso sucedía todo el tiempo. Incluso cuando había fiestas y celebraciones, lo normal era contar y hacer expresiones artísticas o actuaciones para transmitir la palabra de generación tras generación. Era compartir el tiempo para que eso siga sucediendo, para que siga multiplicándose, para que vaya de generación en generación. Así que en definitiva, por ejemplo en Hechos, partir el pan, compartir los bienes, vivir juntos, orar juntos, no era solo amistad espiritual, era vida de pacto. Y eso se trata la iglesia, de hacer vida de pacto. Y hacer vida de pacto requiere un compromiso. Y entendeme bien, el compromiso no tiene que ver con asistencia. El compromiso tiene que ver con darme a conocer, abrir mi vida y permitir que otros también sean parte de ella. Y crecer juntos, porque ¿sabes qué? En definitiva, eso es diseño de Dios. Y juntos seguramente vamos a ir más lejos. Así que no hace falta pensar idéntico en todo, sino que nace de compartir una misma vida en Cristo. Fíjense, en Filipenses 1:5 dice, vuestra comunión en el Evangelio. Así que la iglesia primitiva, la iglesia que arrancó después de la muerte y resurrección de Cristo, tenía diversidad cultural, tenía tensiones, había diferencias, había procesos, pero estaban todos juntos, unidos alrededor del Evangelio, alrededor de Cristo mismo. Esa era su piedra fundamental. Porque eso es lo que no cambia. El fundamento es lo que no cambia. Lo que no cambia es Cristo mismo, que es la piedra angular, es donde se construye la iglesia. Lo que no cambia es el fundamento apostólico.
Sobre eso construimos. No cambia eso, pero después sí hay diferentes formas, hay diversidad. Y bienvenido sea. Número 3, hay otra palabra que se usa que se llama oikos, se usa para hablar de casa o de familia. Así que la iglesia es una familia. Y en el Antiguo Testamento la casa de Dios podía referirse al tabernáculo, por ejemplo, al templo, a la familia de pacto, pero en el Nuevo Testamento hace un cambio radical. La presencia de Dios ya no se centra en un edificio, en un espacio físico, sino que es en la vida de cada uno de nosotros. Ese es el cambio tremendo que hablábamos hace un ratito. Ahora Cristo es el verdadero. Nosotros somos templos de Cristo. Nosotros somos templos del Espíritu Santo. Él mora en cada uno de nosotros. Así que fíjense, Efesios 2, 19, 22 dice, miembros de la familia de Dios, templo santo en el Señor. La iglesia pasa de ser el lugar donde Dios habita. La iglesia es el lugar donde Dios habita. Nosotros somos el espacio donde Dios habita. Así que por eso somos una familia, por eso a veces decimos esta casa, porque con el lenguaje también queremos expresar lo que queremos que pase. Esa casa, esa familia de Dios, unidos, sin distinción. Hechos 2:46, partiendo el pan en las casas. La iglesia primitiva tenía una dimensión profundamente doméstica. Romanos 16:5, la iglesia de su casa, dice. Es uno de varios ejemplos de iglesias en hogares. 1 Timoteo 3:15, la casa de Dios, que es la iglesia. Acá esa palabra oikos que le decía se usa espiritualmente como familia de Dios. Vemos una y otra vez en el Nuevo Testamento que hace énfasis en ser familia, en ser casa, en habitar juntos, en compartir las cosas. En que haya ese espacio para los procesos de Dios. Y necesitamos de unos y otros para vivir esos procesos. Incluso necesitamos incomodarnos con lo que el otro es o con lo que el otro hace. Porque ahí empiezo a descubrir un montón de cosas también que tienen que ser pulidas en mi vida. Número 4, voy a ir súper rápido. Agios, que significa santos, apartados para Dios. En el Antiguo Testamento, santo significaba apartado, consagrado, perteneciente a Dios. Fíjense, por ejemplo, en Levítico 19:2, sed santos porque yo Jehová soy santo. Y Pedro vuelve a citar esto a la iglesia en 1 de Pedro 1:15 y 16, dice, sed también ustedes santos. Y muchísimas veces Pablo llama a la iglesia los santos, enfatizando identidad antes que estructura. Sean santos. Pero ¿quién es el que los santifica? Cristo mismo el que nos santifica. Hoy más temprano hablábamos un poco de esto también, de cómo nuestra mente va siendo renovada. Sean santos. Pero ¿cómo podemos ser santos? Somos santos porque Él nos santifica, porque nos exponemos a su luz, porque vamos una y otra vez para que Él muestre las mentiras que hemos creído y podamos renunciar a esas mentiras y recibir sus verdades y ser transformados. Lo decimos una y otra vez. Él es el que nos santifica. Y si quieren lo digo de otra manera, Él ya nos justificó y nos santificó con su muerte en la cruz. Y desde el momento que decidimos morir juntamente con Él y por obediencia incluso nos bautizamos, y somos nuevas criaturas. Él dice, somos nuevas criaturas en Cristo. Somos justificados, somos completos, somos algo nuevo, perfecto. Como dije hace unas semanas, no es que Él junta los pedacitos, los lava en agua y los pega con la gotita. Es algo completamente nuevo. De los mismos pedazos, es como si se fundieran e hiciera una vasija completamente nueva. Nuevas criaturas. Estamos muertos al pecado y somos nuevas criaturas. Ahora ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Soy una nueva criatura. Con lo cual, si moría el pecado, si el viejo hombre murió al pecado, entonces ya estoy muerto, entonces no puedo pecar más porque estoy muerto. Y ahora soy una nueva criatura en Cristo. Esa es mi nueva naturaleza y mi nueva identidad espiritual. ¿Y por qué es tan importante entender mi nueva naturaleza espiritual, mi nueva identidad en Cristo?
Porque eso me hace entender que soy santo. Esa es mi nueva naturaleza. Esa es mi nueva realidad espiritual. Entonces, cuando yo me doy cuenta que mi nueva identidad, que mi nueva realidad espiritual no está alineada con mi realidad natural, voy a buscar qué pasa, qué pasa que hay una distancia ahí. Y voy a ir a buscar en mi nueva identidad para que mi carácter o mi realidad natural se vaya acercando cada vez más a mi nueva identidad espiritual. Es como decir, hey, yo no soy esto. Si te equivocaste, si me equivoqué, hey, yo no soy esto. Esta es mi nueva identidad. Yo no soy esto. Lo que soy es lo que Cristo hizo en mí y por mí. Eso es lo que soy. Y eso es maravilloso porque me da acceso a su gracia. Porque no se centra en mi error, sino se centra en su gracia. Y puedo acceder de vuelta al trono de la gracia para que mi carácter siga siendo transformado según mi nueva identidad en Cristo. Agios. Es otra de las formas. Y la última, rápido. Laos, que es el pueblo de Dios, pueblo de pacto. La idea de pueblo de Dios viene directamente incluso del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Éxodo 19, 5, 6 dice, ustedes van a ser mi especial tesoro, reino de sacerdotes y gente santa. Y Pedro toma ese mismo lenguaje y lo aplica en Primera de Pedro para la iglesia 2:9. Dice, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. La iglesia no reemplaza simplemente a la antigua iglesia o al pueblo de Israel, como a veces se dice, sino que participa del cumplimiento del plan, del pacto en Cristo. Es el pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios. ¡Wow! Somos llamados pueblo de Dios. Lo leí muy rápido, pero vamos a leer 1 de Pedro 2:9. Porque dice, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y esperen ahí, eso es lo que somos como iglesia. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esa es la iglesia. Se lo digo de vuelta. Y si puedes decirlo conmigo, pero yo soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahora lo interesante es lo que viene a continuación. ¿Para qué? Porque no solamente quiero que te lleves esta idea de lo que la iglesia es, sino la idea de lo que la iglesia es. ¿Para qué? Porque la iglesia es todo esto que dije muy rápido, pero con un propósito, con un sentido. No es simplemente para que nos juntemos y pasemos un lindo tiempo. Está buenísimo pasar lindo tiempo juntos, me encanta. Es parte de estar juntos. Pero tiene un propósito mucho más allá de eso. Y fíjate lo que dice acá. Dice, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito de la iglesia. Ese es el propósito de que la vida de Cristo sea cada vez más evidente en mi vida, porque de esa manera anuncio las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable, de aquel que me sacó del pozo donde estaba y me rescató y me justificó y me santificó. Entonces mi vida refleja lo que Él es. Y cuando mi vida va reflejando lo que es, anuncio el Evangelio de Cristo hasta que Él venga. ¡Hey! Este es el Cristo que me sacó de donde estaba. Y ese mismo Cristo que me sacó de donde estaba está disponible para vos. Para anunciar las virtudes de aquel que está sentado en el trono a la diestra del Padre. Para eso es la iglesia. Para eso es la iglesia. Para anunciar las virtudes de aquel que es santo, puro, perfecto e hizo el mayor sacrificio que podía hacerse. Y las expresamos, esas virtudes, de diferentes maneras, y por eso hacemos diferentes cosas y diferentes espacios,
porque queremos expresar la vida de Cristo como sea, como se nos ocurra. Y por eso te lo digo otra vez más, hay espacio para que la gracia que Dios puso en vos tenga lugar, para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y déjame cerrar con esto, porque para nosotros también no solo podríamos definir esto como el propósito de Dios, sino también hay una oración que clama en nuestro corazón y para la cual entendemos que también está la iglesia y está en Mateo 6:10. Y dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Quiero compartirte, ese es nuestro clamor y tiene que convertirse en el clamor de la iglesia porque esa es la forma en la que Jesús enseñó a orar a sus discípulos. Y le dijeron a los discípulos, ¿y cómo tenemos que orar? ¿Nos podrías enseñar a orar? Y Él les enseñó a orar. Y entre otras cosas les dijo que hagan esta parte, en el versículo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y este es nuestro clamor, que el reino de Dios invada la tierra. El reino de Dios que ya vino a la tierra desde el momento que Jesús se hizo hombre y se manifestó, que siga expandiéndose, que se siga multiplicando, que se siga expresando. Porque esa es la maravilla del reino de Dios. Se sigue multiplicando, se sigue expandiendo. ¿Y sabes cómo sucede eso? A través de vos y de mí, a través de la iglesia de Cristo. Y este es un llamado a dejar de estar escondidos debajo de una silla, a dejar de tener la cabeza metida en un agujero. A veces, yo no sé si te pasa a vos, pero a mí me ha pasado. De tener vergüenza de ser cristiano. O de no querer contarlo. Gracias a Dios es algo que no me pasa hace mucho tiempo. Porque es un privilegio seguir a Cristo. Es un privilegio haber sido escogido. Y en mi caso es un privilegio de haberlo conocido de tan chiquito. Es un privilegio. Es un privilegio. No hay nada mejor. Y a veces decimos que queremos conocerlo más y que al conocerlo las demás cosas pierden valor. Y es cierto, porque cuando estamos contemplándolo es como que nada más importa. No sé si te pasó eso alguna vez, pero de repente estás contemplando su presencia y es como, realmente no me importa nada más. Y de ahí surgen esas oraciones o esos salmos de quiero estar acá todos los días de mi vida. No me quiero ir de acá. No importa nada más. Pero la otra cara de esa moneda, y que también es sumamente importante, es que no solo pasa de cuando lo descubrimos nada más importa, sino que todo lo demás cobra valor. Por un lado, todo lo demás pierde valor frente a Él, porque ¿qué puede tener más valor que su presencia? ¿Qué puede tener más valor que admirarlo, que conocerlo, que descubrirlo? Pero a la vez, descubrirlo le da valor a todo lo demás. Le da valor a mis relaciones, le da valor a mi matrimonio, le da valor a la relación con mis hijos. Incluso le da sentido al trabajo que hago todos los días. Porque entonces cuando voy a trabajar, no simplemente voy a trabajar para ganar el sustento para mi familia, que por otra parte, tengo para decirles que el sustento me lo da Cristo a través de mi trabajo. Sino que en realidad soy un enviado del cielo en ese lugar para llevar el reino de Dios a donde voy. Qué privilegio que haya sido escogido. Como decía primero de Pedro, ustedes son linaje escogido. Escogidos por Dios. Para los que jugamos al fútbol, algunos se van a acordar, cuando hacíamos partidos hacíamos pan y queso. ¿Sí? Pan y queso. Y nos tocaba elegir, el que ganaba el pan y queso elegía primero. ¿Y a quién ibas a elegir primero? Al mejor que encontraras. Por supuesto. Era medio cruel porque el peorcito quedaba para el final siempre. A menos que haya un corazón que se iba a sacrificar y lo traía para que no se sienta mal. Pero qué increíble que el Dios de los cielos, el Dios de la eternidad, el que es el principio y el fin y el que a la vez no tiene ni principio ni fin, el que contiene el universo en sí mismo,
ese dice que sos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Ese Dios te escogió a vos y a mí. Ese es el Dios que llama. Ese es el Dios que prepara. Ese es el Dios que envía. Ese es el Dios que no te deja solo. Escogidos por Él. Así que esta es nuestra oración. Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Que su reino sea expandido, que su reino se haga presente y que lo que Él ganó y pagó en la cruz una vez y para siempre, lo veamos en estos días que nos toca vivir. En estos días que veamos su reino expandido. Amén, Señor, gracias. Porque sos hermoso y maravilloso, y cada vez que descubrimos un poco más de tu misericordia, de tu gracia, de tu amor, de tu grandeza, podríamos pasar horas, Señor, tratando de explicar tu grandeza y maravillándonos en tu gracia infinita. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, porque vos estás sanando tu iglesia. Así que ahí nos paramos, Señor, en esa realidad, que vos estás sanando tu iglesia, Señor, y nos comprometemos a ser parte de aquellos, Señor, que son sanados y que desde la salud que hay en vos, Señor, desatan de esa misma gracia a donde van. Con diferentes expresiones, con diferentes manifestaciones de tu gracia, pero que ahí vamos, Señor, desatando de tu reino donde vamos. Venga tu reino, ese es nuestro clamor. Venga tu reino, Señor. Que venga tu reino a cada espacio, a cada lugar donde nos envíes, donde vayamos, que tu reino se expanda, que tu gloria se manifieste en el nombre de Jesús. Acá estamos, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos y te honramos. Y desatamos, Señor, de una semana de victoria, de una semana, Señor, de testimonios, de una semana de pararnos en la gratitud y en la confianza, Señor, que tenemos en vos. Bendito sea tu nombre.